Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí en un nuevo viernes, ¿verdad? En un nuevo fin de semana de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Un programa de interpretación bíblica donde semana tras semana analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Así que, y como todos los viernes, me acompaña nuestra hermana Dalwan. Dalwan, buenos días, Dios te bendiga. Amén, bendiciones a todos los hermanos, que tengan un hermoso y bendecido día. En la mañana de hoy estamos, ¿verdad?, preparando un nuevo curso para esta escuela, ¿verdad?, para este salón radial. Amén. Así que qué bueno que podemos estar, ¿verdad?, conectados a través de estos medios y mira, se nos está yendo ya el año, sí, ¿verdad? Estamos ya en las postrimerías del 2024, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno y amén. Este es el programa número 20 desde que comenzamos, así amén. Que gracias a los hermanos, a los amigos que han respaldado, ¿verdad?, esta programación que sabemos que ha sido de mucha bendición. Amén, así claro que sí. Muy agradecidos a todos, de verdad, y a todos los hermanos que siempre pues nos envían sus preguntas, sus comentarios, que es en base a eso que podemos nosotros trabajar esta programación para que llegue a tu hogar. Y antes de empezar, ¿verdad?, queremos hacer énfasis a nuestros hermanos que siempre nos envían sus preguntas, sus dudas. Pues mire, adicional del correo electrónico, Dalwan, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, ahora también tenemos otra opción y es que tenemos un número de teléfono para que nos puedan enviar mensajes de texto, ya sea, ¿verdad?, por el mensaje regular o a través del WhatsApp. Amén. Así que si usted es de los que maneja mejor el mensaje de texto o la mensajería, pues ahí a ese número que está ahí, el 787-503-4125, también usted nos puede enviar sus preguntas. Si es por medio de WhatsApp, la puede mandar escrito o mensaje de voz, amén, y con mucho gusto vamos a estar semana tras semana contestando sus dudas y sus preguntas relacionadas a la palabra del Señor. Así amén. Que esperamos, ¿verdad?, ese bombardeo para lo que queda de año y para el principio del 2025, si el Señor no ha venido. Esperamos, ¿verdad?, todas esas buenas preguntas que sabemos que son de mucha bendición. Amén. Y queremos hoy seguir trabajando, ¿verdad? Comenzamos con el capítulo 8 de Mateo. Sí. Las semanas pasadas mencionamos que este capítulo 8 tiene 3 milagros en particular y ya hemos trabajado 2, ¿verdad? Uno es el del leproso, que ahí vemos un caso donde Jesús rompe los prejuicios, rompe los estigmas, tanto que toca al leproso, y según la tradición, pues una persona tocaba a un leproso se hacía impuro ceremonialmente. Ahora, el segundo caso fue el del centurión romano, que por las razones étnicas o raciales, pues también lo consideraban impuro, ¿verdad? Y en este caso vimos que el Señor hace un milagro, pero rompe los esquemas, porque es un milagro a distancia. La manifestación, ¿verdad?, de poder extraordinaria. Sí, ahí no hubo toque, no. Sino que envió una palabra a la distancia y a través de esa palabra el siervo del centurión sanó. Amén. Amén. Hoy vamos a ver un tercer milagro que también vamos a ver cómo Jesús rompe estigmas, cómo Jesús rompe tradiciones, y esquemas de pensamiento en aquel momento histórico, porque tiene que ver el milagro con una mujer.
¿verdad? Y vamos a explicar esos contextos. Así que vamos a ir a Mateo 8 y vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos, 14 y 15. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Muy bien. Así que, como dijimos, este es el tercer episodio, ¿verdad?, de esta primera serie de milagros de sanidades, y es el milagro más corto de los 3, es el milagro más corto. Como dijimos, en este milagro Jesús rompe con la superstición y con el estigma que cargaban las mujeres. En aquel contexto histórico se dice que muchos hombres no tocaban a las mujeres, pues inclusive hasta no se casaban por el miedo a contaminarse. O sea, existía la creencia de que, mira, mejor era no tocar mujer y no casarse porque te contaminabas. Así que la mujer cargaba cierto estigma en aquel momento histórico. Inclusive, en muchos sectores del judaísmo se mencionaba que tocar la mujer, el hombre se podía hacer inmundo. ¿Okay? Así que por eso muchos sectores, ¿verdad? El judaísmo, algo que siempre queremos resaltar es que no había una sola forma de judaísmo en los tiempos de Jesús. Habían múltiples maneras de judaísmo. Como hoy en día tenemos múltiples denominaciones cristianas, pues en el judaísmo no había una sola forma, sino varias formas, y dentro de los diferentes sectores del judaísmo hay quienes decían, si tocas a una mujer, te haces inmundo. ¿Ok? Sí. Ahora, por los detalles del verso 14, y lo digo esto tal vez en forma jocosa porque escuché a un individuo líder de otra iglesia tradicional, que pues aquí deducimos que Pedro era casado. Exacto. ¿Verdad? Pero yo escuché a una persona decir, el que un individuo tuviera suegra no significaba que era casado. No. Y yo como que me quedé, me jasqué la cabeza y yo dije, ¿cómo es posible eso? Pero si el texto nos dice que era la suegra de Pedro, exacto, es porque era casado, ¿verdad? Pero hay quienes dentro del romanismo en particular, pues quieren defender lo indefendible, ¿verdad? Y decir, no, él tenía suegra, pero no era casado, no tenía esposa. Ok, pero se los menciono para que usted sepa a veces cómo la gente distorsiona el texto bíblico. En base a esto también podemos ver que Jesús pasaba bastante tiempo. Acuérdate que Jesús se mueve de Nazaret a Capernaum, y pasaba gran parte del tiempo en el hogar de Pedro, ¿verdad? Aunque Jesús tenía su hogar en Capernaum, pero debido a la conexión ministerial, podemos decirle así, pasaba gran tiempo allí. Ahora, fíjate que Mateo lo que nos presenta en este pasaje es que Jesús se mueve a misericordia por una tercera categoría de ciudadanos considerados en el judaísmo, ¿verdad? Personas de segunda o tercera categoría. Y Jesús, ¿qué? Se conmueve, se mueve a misericordia. Entonces vemos la capacidad de Jesús de sanar un tercer tipo de enfermedad. Porque la primera fue lepra, la segunda no se menciona, solamente que estaba a la distancia el siervo del centurión, pero ahora se menciona la fiebre, ¿verdad? Hoy sabemos por los avances tecnológicos y médicos que cuando hay fiebre en el cuerpo humano, pues hay alguna infección por ahí, ¿verdad? El cuerpo está luchando con alguna infección interna. Y Jesús realiza esa sanidad en el caso de la suegra de Pedro. Ahora, el texto también menciona que una vez él la toca, o sea que Jesús rompe el estigma. O sea, si el judaísmo decía, mira, no puedes tocar a una mujer porque te haces impuro o inmundo, pues Jesús rompe también ese esquema, rompe ese estigma, toca a la suegra de Pedro y ella recibe sanidad al instante. ¿Ok? Ahora, el texto nos dice que ella se levanta y comienza a atender. La forma gramatical del texto en griego está en imperfecto. O sea, lo que implica es que ella está sirviendo
a Jesús, al que la sanó. Exacto. ¿Ok? Ella está sirviendo a Jesús, que fue el que hizo el milagro. Y un detalle interesante es que en este caso se utiliza el verbo para servir, diaconeo. Y diaconeo en casi todo el Nuevo Testamento se utiliza como parte de la forma del servicio cristiano. Exacto. Así que muchos entienden que posiblemente la suegra de Pedro o ya era parte de los discípulos, ¿verdad? O de los seguidores del Señor, o en ese momento se convierte en una discípulo del Señor. Así que ya que se utiliza ese verbo en particular. Ahora, no podemos tampoco ignorar que Jesús está haciendo este milagro en día de reposo, pero en privado. O sea, él sana a la suegra de Pedro en un día de reposo, pero lo está haciendo en privado. ¿Por qué menciono el asunto del privado? Porque más adelante Jesús hace milagros en sábado o en día de reposo, pero en público. Y eso es lo que va a provocar la hostilidad, ¿verdad? Específicamente del sector religioso, que se va a mover con furia porque Jesús dice que rompe el día de reposo, pero ya vemos cómo Jesús en este comienzo comienza a hacer esos milagros, comienza a hacer esas sanidades, aunque en privado, ¿verdad? Amén. Así que un dato interesante. Pero vamos a ver los versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Muy bien. Fíjense que el evangelista Mateo no pone atención en el día que se está realizando estas liberaciones de demonios, pero cuando vamos al evangelio de Marcos nos vamos a percatar de que Marcos específicamente detalla que la gente esperó que se pusiera el sol. ¿Por qué? Porque el día de reposo judío comenzaba viernes a la puesta del sol hasta sábado, ¿verdad? O sabat, a la puesta del sol. Después de la puesta del sol, pues ya para los efectos del judío era domingo. Exacto. ¿Ok? Así que, aunque Jesús sana a la suegra en día de reposo, la gente no salió de sus hogares hasta, ¿verdad?, pasado la puesta del sol, y ahí entonces que se allegan a donde estaba Jesús. Ahora, el asunto de liberar endemoniados, fíjate que en los tiempos de Jesús existían ciertos individuos reconocidos como exorcistas que sacaban demonios, pero ¿cómo esa gente sacaban los demonios o hacían el esfuerzo de sacar demonios? Pues lo hacían invocando espíritus superiores, para que estos espíritus superiores sacaran a espíritus inferiores. Esto nos explica el por qué para los fariseos, cuando denuncian a Jesús, dicen: mira, este saca los demonios por Belcebú, que era el príncipe de los demonios, pero Jesús les rompe el rancho teológico a esa gente y le dice: un reino dividido no prevalece. Así que Belcebú no puede sacar fuera a Belcebú, ¿verdad? Pero era la forma en que ellos pensaban que era la fórmula mágica, ¿verdad? De sacar un demonio de una persona, o sea, invocar un espíritu superior para que saque este espíritu menor, ¿ok? ¿Cómo lo hacían? En la creencia de aquel momento se hacían con cánticos mágicos, o sea, se hacían unas canciones, unos cánticos ceremoniales, y a través de eso pues se buscaba expulsar al demonio. Ahora, lo maravilloso de esto es que Jesús demuestra su mesianismo, su divinidad, su poder. ¿Y cómo lo demuestra? Jesús no tiene que usar ni cantos mágicos, ni tiene que invocar espíritus superiores, sino que Jesús, por una orden, por su palabra, expulsa a los demonios. Así que ahí Jesús le está demostrando a todos los que están presentes que no se trata de fórmulas, se trata de que hay que tener poder en el Señor, ¿verdad? Ese poder del Espíritu Santo. Por eso siempre hacemos énfasis, amado, que nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene que poder. Amén. Y en ese nombre, como dijo Jesús, esas señales seguirán a los que creen. Amén. Sacarán fuera demonios. Ahora, en el verso 17 se hace alusión a Isaías, ¿verdad?
Y por ejemplo, si vamos a Isaías 53:4, ahí se habla un poco de la sanidad, pero es la sanidad de los estragos del pecado, ¿ok? Sin embargo, en Isaías 35, versículos 5 y 6, ahí hace énfasis de la sanidad física. Y voy a leer ese pasaje, Isaías 35, 5 al 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Todo esto, el asunto de las aguas, es parte de lo que sería el reino mesiánico. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua. Amén. Que salta. Por eso Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Amén. Porque las profecías decían que el Mesías traería que aguas. Amén. Amén. Y ahí vemos cómo ese enfoque que hace el evangelista Mateo de las sanidades físicas, pues estaba profetizado en Isaías. Ahora, amén, cabe también destacar que en la tradición judía existe una relación muy cercana entre sanidad física y la espiritual, algo que tal vez en el ambiente nuestro occidental se ha perdido un poco. Si ustedes se acuerdan de la mujer del flujo de sangre, fíjense que ella no dice yo seré sana, ella dice yo seré salva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea la salvación es integral. Exacto. Es completa, o sea, Dios te salva espiritualmente, pero también te afecta físicamente, emocionalmente, todas las áreas del ser son tocadas con la salvación. Algo que a veces nosotros hemos perdido, de que sí, estoy salvo espiritualmente, pero hay un dicho por ahí pueblerino, yo escucho mucha gente decir, pero yo estoy ahí todo chavao, como Dios quiere. Dios no nos quiere todo chavao, ¿verdad? No, eso es una mentalidad que a veces arrastramos, fatalista. Y en la mentalidad judía y bíblica, pues espérese, si hay salvación, todo el ser integral es afectado. Amén. Así que llegamos hasta aquí a lo que es el resumen de la base bíblica que tocamos hoy, pero no sé si tienes algún comentario. Decir, si te fijas, el texto dice que eran muchos. O sea, no solamente es un milagro que, ¿verdad? Sino que yo creo que es el primer milagro colectivo de multitudes, de verdad, de más de una persona a este nivel que Jesús realiza, porque todos los que hemos visto han sido individuales. Exacto. Pero incluso, ¿verdad? Como tú mencionas de los exorcistas, pues ellos podían trabajar uno a la vez, pero no, Jesús es tan espléndido que él le llevaron muchos y con una sola palabra eso es así. Salieron todos los demonios. Así que el relato muestra, ¿verdad?, esa divinidad del Señor. Amén. Y el poder con el cual contaba, ¿verdad? Así que ejemplo para nosotros la iglesia, claro, ¿verdad?, de que somos llamados a ser imitadores de Cristo en todo. Amén. Amén. Así que, pero antes de comenzar las preguntas que tenemos para el día de hoy, queremos recordarle a los que se están conectando recientemente, ¿verdad? Estamos a través de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Y si quieres también vernos a través de las redes, te puedes conectar a través del Facebook, buscando en Triunfo 96.9. Ahí también nos puedes escuchar y ver. Y a los que nos están viendo a través de el Facebook o los que nos escuchan, queremos dejarles saber que tenemos dos formas para que usted nos envíe sus dudas y sus preguntas. Uno es a través del correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com. Pero también tenemos un número de teléfono para mensajería. El número de teléfono que usted puede escribir o mandarnos, ¿verdad?, un mensaje de voz a través del WhatsApp es el 787-503-4125, 787-503-4125, ¿verdad? A través de ese número recibimos todos los mensajes que usted nos puede enviar y todas las preguntas, y como siempre decimos, no hay preguntas bobas, ¿verdad que no? Nada. Así que, pero vamos a comenzar con la primera pregunta para el día de hoy. Amén.
¿Podrías explicar el uso o razón de los escuderos según la Biblia y de los padres espirituales cuando nuestro Padre es Dios? Muy bien. Ok, esta pregunta tiene que ver con una tendencia, o yo diría una moda, ¿verdad? Exacto. Unas modas que se están dando en ciertos moveres dentro del cristianismo. Y para mencionar, ¿verdad? Uno a la vez, primero estamos con el asunto de los escuderos. ¿Qué son los escuderos para el que no tenga noción? Pues casi siempre son personas que están al lado de este pastor o de este evangelista o de algunos llamados apóstoles, etcétera. Y es esa persona que está todo el tiempo al lado de esa persona, que le carga el agua, le carga la Biblia, es como casi un bodyguard, Sí, si lo como un ponemos ayudante. en términos modernos. Asistente. Exacto, Como un, asistente. un asistente ahí constante. Y se utiliza el concepto de escudero basado obviamente en el contexto del Antiguo Testamento, donde es un contexto de guerra, ¿verdad? Donde, por ejemplo, los reyes pues tenían un escudero porque tenían una persona que cargaba el escudo a su mano derecha. O sea, mientras que el rey tenía su escudo en su mano izquierda, pues en la derecha tenía su espada, el escudero se paraba en el lado derecho para cubrir esa área, ¿verdad? Y ese era el uso. Ok, uno de los problemas que nosotros estamos teniendo, no es solamente con este concepto del escudero, sino muchos otros, es que espiritualizamos todos los contextos culturales de la Biblia. Y eso es un peligro. O sea, me explico. No todo en la Biblia, al igual que en las parábolas de los tiempos de Jesús, no todo puede espiritualizarse, porque hay cosas que se dieron en un contexto histórico específico, ¿verdad? Y es más, si me voy al Nuevo Testamento, para no irme tanto al Antiguo, si me voy al Nuevo Testamento, la gente toma una parábola y coge la parábola y trata de espiritualizar cada elemento. Y eso es un error interpretativo. O sea, las parábolas, como las historias bíblicas, tienen una enseñanza Exacto. medular. Exacto. Pero es un peligro porque de ahí es que están surgiendo todas estas tendencias y todas estas modas de que espiritualizamos todo pasaje. Cogemos una historia o cogemos una enseñanza y cada elemento que se menciona lo tratamos de espiritualizar. Un ejemplo. David tomó 5 piedras para vencer al gigante. Pues, ¿qué son las 5 piedras? Pues Biblia, oración, ayuno, vigilia, y ahí le metemos rápido el concepto espiritual, cuando a veces ignoramos que, mire, en los tiempos de Goliat, pues Goliat era uno de 5 hermanos. O sea, David tomó 5 piedras, no porque él tenía duda de que él no iba a vencer al gigante, es que él sabía que habían otros 4 gigantes que eran hermanos de Goliat. ¿Me sigue? O sea, había una piedra por gigante, así que David estaba claro de por qué él iba. Pero entonces tomamos toda expresión, y esto es lo que ha pasado con los escuderos, de que se ha espiritualizado. Lo mismo ha pasado, y verdad, no quiero ser categórico ni quiero que nadie se ofenda, pero, por ejemplo, yo creo en los instrumentos. Todos los instrumentos son lindos después que se sepan tocar bien. Exacto. ¿Verdad? Yo solamente los miro y los toco a distancia porque no soy muy diestro en esa área. Pero Con los ojos. si un instrumento, ¿verdad? Se puede sacar buena música, pues gloria a Dios por eso. Pero la unción está en quien toca. Amén. Entonces, Eso es así. tenemos un elemento como, ejemplo, los chofares. Sí. Es algo que se está usando últimamente y sí suenan bonitos, bien tocados, en una buena armonía con el resto de los instrumentos, qué chévere. Hermoso. Ahora, el problema es que se están espiritualizando. Por ejemplo, yo he escuchado gente que te dice, mira, hay un toque profético o hay un toque de guerra y vamos a hacer guerra a fuerza de chofar. ¿Ve? Ahí es donde estamos cayendo en unos abusos y en unos extremos, porque nosotros hacemos guerra, pero es en un nombre. Amén. Y es en el nombre de Jesús. Amén. Los demonios creen y tiemblan a ese nombre. Amén. Entonces, el problema es que estamos añadiendo tantos elementos al culto cristiano que no tienen que ver. O sea, se están sacando del contexto histórico del Antiguo Testamento, y como en el Antiguo Testamento los toques de guerra cuando había un enemigo, pues eran muchos toques cortos. Sí.
¿verdad? Pues ahora pues vamos a hacer guerra contra el diablo, pues vamos a zumbar el chofar por ahí para abajo y pensamos que con eso hacemos guerra al enemigo. O sea, el enemigo le teme a un músico ungido. Amén. No importa que toque un chofar, que toque un güiro, que toque una maraca, un Una cuatro. pandereta. Porque mira, David no tocó chofares, David tocó arpa. Exacto. ¿Sabe? Pero como él estaba ungido, pues los Amén. espíritus, ¿verdad? Que tenía Amén. Saúl, pues mire, Salían. apaciguaban, porque Amén. había un músico ungido. Y Amén. el asunto es que no podemos darle el poder al instrumento, sino que la persona que se consagra, no importa lo que toque, esa es la persona que manifiesta el poder de Dios y la unción de Dios. Entonces, en el caso de la paternidad espiritual, que es el otro elemento de la pregunta, ok, vamos a Mateo 23:9, porque para ahí entonces entender el contexto de los tiempos de Jesús y qué es lo que estamos viendo hoy. En Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ok, en base a este texto, ¿significa que yo no le puedo decir padre a un padre biológico? Vamos a entender esto en contexto. En los tiempos de Jesús, los fariseos amaban los títulos honoríficos. O sea, ellos les encantaban que a un gran maestro, por ser, ¿verdad?, sobresaliente, tener sus discípulos. Es más, a los discípulos se les llamaba hijos, ¿verdad? Y esos hijos, pues, llamaban padre Exacto. a estos grandes maestros. Entonces, eso es lo que Jesús está aquí resaltando. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy en día lo que estamos viendo es una manifestación de puro humanismo. Ok. ¿Por qué? Porque lamentablemente el culto cristiano se está volviendo humanista. ¿A qué me refiero con eso? Que todo está girando alrededor del ser humano. Entonces estamos perdiendo de perspectiva que yo como pastor o como líder, yo tengo que procurar que la gente se enfoque en Cristo, Amén. no en mí como individuo. Yo soy un instrumento, yo soy un vaso de gracia en las manos del Señor, pero es a Cristo que la gente tiene que Amén. buscar. Mira, si veamos algo tan sencillo como las promociones de las grandes actividades que se hacen hoy en día, si hacemos una comparativa en los años 80 al tiempo de hoy, vamos a ver una gran diferencia. Y es que en los años 80, tras que el arte no estaba muy desarrollado como tenemos hoy en día, unos equipos que hacen unas cosas maravillosas en cuanto a arte gráfico, Sí. pero las promociones iban dirigidas al milagro, a la sanidad, a lo que allí iba a suceder. Amén. Hoy en día las promociones van dirigidas a resaltar al individuo. Inclusive se utilizan a veces hasta unos efectos especiales donde se resalta esa foto, ¿verdad?, del individuo, del predicador, Nombre. como si tuviera poder. Inclusive una manifestación, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, pero me preocupa, una manifestación del humanismo. Lo estamos viendo en los nombres de los ministerios. Por ejemplo, los nombres de los ministerios básicamente eran ¿qué? Resaltaban lo que Dios hacía. Amén. Por mencionar algunos, un Cristo viene, un clamor a Dios, etcétera. Hoy en día los nombres que resaltan son los de los individuos. Fulano de tal, ministries. ¿Ok? Ahora, esta pregunta no la hemos terminado, así que este es tu programa, El Texto Sin Pretexto, y regresamos en breve. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde semana tras semana analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí, el pastor Isaac Ruiz, si te estás conectando a esta hora, te damos la bienvenida a este espacio, a este programa de enseñanza bíblica. Como le hemos dicho, Daluán, ¿verdad? Este es el Salón Radial. Amén. Tu salón de clase Amén. Radial. Así Para que damos bendición. gracias al Señor y queremos rapidito, antes de seguir con la pregunta que se nos quedó en el aire, ¿verdad? Antes de la pausa, que tenemos como siempre varios hermanos que se conectan a través de las Amén. redes y queremos reconocerle. Tenemos por aquí al pastor Edwin Alicea, Dios te bendiga, Edwin.
a nuestro hermano Marcos. Tengo por ahí a dos de mis fieles seguidoras, y es mi amada esposa, la hermana Besalí Vadillo, y mi amada suegra, Milagro López. Amén. Amén. ¿Quién más tenemos por ahí? Sí, también tenemos a hermana Nilsa, a nuestra hermana Aracelis Martínez, a la profesora Lisandra Luciano, Aracelis y Socorro Figueroa. Amén. Muy bien, y también veo por aquí que tenemos a también fiel a Mayra Peyot. Amén. Amén, que está Bendiciones ahí a todos. conectada. A Silvia Lewis, Amén, Silvia, bendiciones. amén, a Dani Soto, así que Amén. tenemos, ¿verdad? Como siempre, varios hermanos que Sí. se conectan semana tras semana, y les reconocemos y agradecemos, ¿verdad? El respaldo que nos dan todos los viernes, amén, así que Amén. muchas bendiciones de parte del Señor, de esta tu familia de Triunfo 96.9 y de tu programa El Texto Amén. Sin Pretexto. Sí, y voy a pedir, ¿verdad? Aprovechar este momento, que no la veo aquí, pero pues nuestra hermana Gualesca, nuestra hermana y amiga, nuestra hermana Gualesca, que está en recuperación. Amén, ¿verdad? amén. Así que le enviamos Muchas saludos bendiciones a Guale. y ¿verdad? Nuestras oraciones para que el Amén, Señor claro también que sea sí. con ella. Y retomamos la pregunta. Estábamos hablando sobre el asunto de la paternidad espiritual. Ujú. Estuvimos hablando un poco sobre el humanismo, cómo se ha ido manifestando. Entonces decíamos que nosotros como líderes o como pastores, nosotros nunca debemos de poner el centro de atención hacia nosotros. No. O sea, como lo hizo Jesús. Ujú. Jesús mismo enfocó a sus discípulos ¿a qué? A mirar al Padre, ¿verdad? Amén. Y en ese sentido nosotros no debemos de resaltar nuestro yo. Entonces lo que estamos viendo en muchos sistemas, muchos movimientos eclesiásticos, es que esto se está volviendo básicamente una lealtad a este ser humano. O sea, sí, cuando uno es agradecido, Ujú. pues a uno no le tienen que obligar a ser leal, ¿verdad? Uno por deuda de agradecimiento a quien bendice a uno, a quien ha sembrado en nuestra vida, pues, ¿verdad? Y nos ha ayudado. Uno en esa deuda de agradecimiento, pues, mantiene esa lealtad y esa fidelidad. Pero esto de la paternidad, entonces, ¿qué está pasando? Todo se está volviendo paternidad, paternidad, paternidad. Ujú. Entonces, tú me tienes que dar porque yo soy tu padre espiritual. Y es en torno a eso que eso está girando. Y es muy preocupante porque entonces estamos cayendo casi en una especie de multinivel espiritual, ¿verdad? Ok. Casi una red de mercadeo Exacto. espiritual. Ujú. Y ojo con eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo soy de los que creo, amado, y usted podrá decir, hermano, es conservador o es de la vieja escuela, pero la Biblia me enseña que toda la atención la debo poner en Cristo. El mismo apóstol Pablo, cuando la iglesia de Corinto estaba dividida, unos decían ser de Pablo, unos decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas. Entonces Pablo dice, ¿acaso yo bauticé a alguno en mi nombre? Es más, si bauticé a alguno no me acuerdo bien, pero sí, creo que a uno y a otro, pero ¿sabe qué? Mi trabajo no es bautizar, mi trabajo es predicar a Cristo. Y siempre Pablo enfocó que Cristo debe ser el centro, y nosotros como seres humanos debemos de llevar a la gente a que se enfoque en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en el ser humano, ¿sabes qué pasa? El ser humano falla. El Eso es ser así. humano tiene imperfecciones, y mientras más tú te pegas a un individuo, a un ser humano, más vas a ver las imperfecciones. Por eso es que las lealtades tienen que ser a Cristo. Señor. El que Amén. debe estar en el pedestal de tu corazón, en la fidelidad espiritual tuya, debe ser Cristo, nadie más. Amén. So- Nuestra codependencia espiritual tiene que ser al Señor. Eso es así. Así que, y verdad, dejamos eso claro, porque lamentablemente estamos viendo mucho este mover, Exacto, y pues crecimiento. tenemos que levantar bandera cuando hay que Amén. hacerlo. Amén. Amén. Pero tenemos otras preguntitas Sí. por ahí que el tiempo, mira, aquí el tiempo se va volando. ¿Podrías explicar qué quiere decir el Salmo 56:8 con lo de las redomas? Ok, ¿qué dice ese salmo? Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ok, el salmista cuando escribe este texto, que específicamente la parte que se hace mención es
cuando dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Primero, ¿qué era la redoma? Las redomas en los tiempos del salmista eran una especie de envases de barro, anchos en la parte de abajo y con un cuello largo, ¿verdad? Y fino. Eso es lo que se llamaba como una redoma. Ok, había una usanza, Daluán, en los tiempos del salmista, donde las mujeres que no tenían mucha voz ni voto, pues coleccionaban las lágrimas. No sé si lo sabías. Oh, no. Sí, las mujeres coleccionaban las lágrimas. O sea, usted quería ver una mujer cuánto había sufrido, pues dependiendo la cantidad de redomas que tuviera, era el sufrimiento. Entonces el salmista, inspirado en ese uso cultural de la época, le dice al Señor, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma, como diciendo, ten en cuenta mi sufrimiento. Amén. Pero después él mismo se hace esa pregunta introspectiva. ¿No están ellas en tu libro? O sea, yo te estoy pidiendo que las colecciones en tu redoma, pero realmente Dios necesita una redoma para coleccionar nuestras lágrimas. Dios tiene conocimiento de cada lágrima derramada en público, en el momento solitario, ¿verdad? Y cada momento de sufrimiento. No se escapa ante el poder del Señor. Amén. Pero por eso es que el salmista utiliza esa expresión del uso de la redoma, basado obviamente en el uso cultural del momento histórico en el que se escribe. Vamos a la pregunta número 3. ¿En qué sentido se nos compara con el monte de Sión en el Salmo 125, 1 y 2? Muy bien, ese salmo, un salmo muy conocido, que inclusive hay hasta un cántico, que los pentecostales lo cantamos mucho, ¿verdad? Un cántico de meditación. Y ese salmo dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Bien. Amén. En los tiempos del salmista pasaban dos cosas en el monte de Sión. En la cima del monte de Sión, allí estaba el tabernáculo. ¿Verdad? El tabernáculo donde Dios se manifestaba. Entonces, pero en las faldas del monte, según los historiadores de la época, ¿verdad? Y información de ese momento histórico, la parte baja de ese monte, la gente tiraba basura, e inclusive a veces hasta cadáveres. O sea, que cuando el salmista mira el monte, dice, espérate, abajo lo que hay es pudrición, pero arriba está la manifestación de la presencia del Señor. Entonces él se compara y dice, pues los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión. ¿Por qué? Porque abajo en la tierra, si tú lees a David y muchos de sus salmos, habla de que mis enemigos se juntaron contra mí para comer mis carnes, mas ellos tropezaron y cayeron. Y usted ve ese lenguaje constante de lo que los enemigos le quieren hacer al salmista. Entonces, ¿por qué somos como el monte Sión? Porque abajo en la tierra puede ser que me desprecien. Abajo en la tierra puede ser que me tiren con todo lo que tienen. Pero Dios ha hecho manifestación de su presencia en mi vida. Así que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Por qué? Porque no importa lo que abajo en la tierra le hagan, arriba Dios derrama su gracia, derrama su bendición. Por tanto, no seremos conmovidos, como dice la Escritura. No nos moveremos porque el Señor está con nosotros. Y eso es lo que el salmista desea resaltar, ¿verdad? Y podemos sustraerlo detrás de línea del pasaje escritural. Y tenemos una cuarta pregunta. Vamos a ver esa cuarta pregunta. ¿A qué se refiere la expresión de alzad, oh puertas, vuestras cabezas del Salmo 24:7? Amén. Ese salmo muy conocido también. O sea, hoy nos hemos ido salmistas hoy. Davídicos hoy. Sí. Estamos poéticos, sapienciales. Sí. Pues mire, el Salmo 24:7 dice, alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Amén. Ok, ¿a qué se refería el salmista cuando hablaba a las puertas, alzar vuestras cabezas? Ok, ¿a qué se refiere eso? Bueno, en los tiempos del salmista se sabe que la arquitectura egipcia y la arquitectura mesopotámica
cuando construían sus templos, ¿ok? Las puertas primero no eran como las puertas de los templos nuestros. O sea, las puertas de nosotros son chiquitas. Estamos hablando de puertas, entradas de más de 50 a 60 pies de altura. O sea, unas puertas sumamente enormes. ¿Por qué? Porque en esas puertas tenían que caber los ídolos. O sea, cuando una estatua se iba a entrar dentro, por ejemplo, si usted se va a los tiempos del Nuevo Testamento, el templo de la diosa Diana, ese templo medía 120 pies de altura, pero la estatua adentro medía 90. Entonces, ¿cómo entraron esa estatua? O sea, pues las puertas eran sumamente altas. ¿Y qué sucede? Que la arquitectura de los tiempos del salmista se le hacía una especie de cabezal a la puerta arriba, como si fuera una viga, pero era una viga que podía moverse. En el caso de que una estatua fuera demasiado grande, ¿ok? Se movía ese cabezal, ¿ok? Para que la estatua entrara. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el salmista si él está hablando de Dios? Acuérdense que él está basándose en la arquitectura de su época. Y le está diciendo ahora a todas las puertas, porque él habla de puertas en plural. Exacto. ¿Ok? Él está hablando de quién? De su Dios, que su Dios es Jehová y su Dios es más grande que cualquier ídolo. Amén. Su Dios es más grande que cualquier otra deidad. Y él está diciendo a todas las puertas, en una parte del Salmo dice, oh puertas eternas. O sea, le está hablando a todas las puertas de todos los templos que pudieran existir en ese momento y los que pudieran existir en el futuro. Exacto. Que cuando Jehová, el Rey de Gloria, vaya a hacer su entrada, todas las puertas se tienen que abrir. Amén. Y no solamente se tienen que abrir, sino que tienen que alzar el cabezal, que es lo que llama vuestras cabezas. Alzad vuestras cabezas, oh puertas. ¿Por qué? Porque quien va a entrar no es un ídolo. No. Quien va a entrar no es Zeus, no es Júpiter, no es Apolos. No es un ídolo, no es Moloch. No, es Jehová, el Rey de Gloria, el Dios, el único Dios, el Dios grande, poderoso, majestuoso, trascendente. Es el Dios que está haciendo entrada. Por eso es que le dice que ábranse en todas las puertas y álcense en vosotras puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Así que es como si el salmista se hubiese dado una buena patada en el pecho, ¿verdad? A nivel de que, espérate, ustedes adoran unos ídolos, pero yo tengo un Dios que es tan grande y tan grande que no importa cuántos templos ustedes tengan, mi Dios es tan grande que todas las puertas se tienen que abrir. Amén. Que todos los cabezales de esas puertas también tienen que alzarse. Amén. Para que mi Dios pueda entrar. Así que el salmista está hablando en el lenguaje de su época. Amén. ¿Verdad? Y le está entonces transmitiendo ese conocimiento, ese hecho de la grandeza del Dios al cual él sirve. Así que un salmo que hasta de memoria lo recitamos, ¿verdad? Pero a veces no le prestamos detalle a esas expresiones que tienen su arraigo en el contexto cultural del autor. Y por eso es que, ¿verdad?, tenemos este programa de El Texto Sin Pretexto, porque analizamos la palabra desde su contexto. Amén, Señor. Gracias, Padre, por eso. Y fíjate, y sobre eso, tengo aquí un comentario que dice que al él escribir esta parte, está hablando de la entrada de un rey triunfal. Muy bien. No solamente como Dios, sino también como soberano, ¿verdad? Como un rey triunfal, y personificando las puertas de Jerusalén. Así que podemos ver que, ¿verdad?, David invita a todos a la ciudad a celebrar el regreso del arca en este momento, porque eso tiene también su contexto, como tú dices, él está muy, muy alegre, y es que está sucediendo algo muy importante para el pueblo, y es que el arca está retornando a Jerusalén, y en ese aspecto pues él dice, mira, ábrase en todo, como dice, todas las puertas de todos los templos, porque quien viene por aquí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Así que
Sí, no, por la idea que se tenía, ejemplo, de que Jehová peleaba las batallas, Amén. ¿verdad? Y esa idea de Jehová de los ejércitos es ese rey que lidera a la nación de Israel. Acuérdate Amén. que todavía esos vestigios de la teocracia, ¿verdad? Ujú. Aunque hay un rey, pero Dios es el que gobierna y Amén. Dios es el que lleva a su pueblo de victoria en victoria. O sea, y todas esas ideas se están transmitiendo a través de este salmo maravilloso. Así que Amén. ha sido, ¿verdad? Bonita las preguntas que hemos tenido en la mañana de hoy. Queremos nuevamente, por ahí se siguen conectando hermanos, ¿verdad? Socorro, ¿verdad? La hermana Vivian Rosario y otras personas que se siguen conectando por ahí. Les agradecemos, ¿verdad? Su sintonía. Amén. Así que damos gracias a todos los hermanos, a todos los amigos que siempre se conectan y pueden ver en pantalla para todos aquellos que deseen enviar sus preguntas. Acuérdense que este programa fue creado con la intención no solamente de reflexionar bíblicamente en la palabra del Señor, sino que también poder contestar sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Todas las dudas que usted tenga con relación a la palabra del Señor, usted nos las puede enviar y ese ha sido el éxito, ¿verdad? De hasta el día de hoy de este programa, y es que pues hemos trabajado cada una de esas preguntas desde el espíritu de quien la hace, ¿verdad? Amén. Porque Amén. eso es lo que queremos transmitir en este espacio, y es transmitir ese espíritu de quien hace la pregunta, y en base a esa inquietud, a esa duda, poderles contestar. Así que hacemos énfasis a que usted, mire, escríbanos a nuestro correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, ¿verdad? Los que les gusta manejar las cosas más por Gmail, pues lo puede enviar por ahí o por su correo electrónico personal, pero a los que se le haga más fácil enviarnos sus preguntas, ya sea por mensajería de texto, por WhatsApp, por mensaje de voz, pues ahí está el número de teléfono, Amén. que es el 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Amén. Y ahí vamos a estar recibiendo sus preguntas. Así Amén. que, Porque ustedes son parte activa de este programa, ¿verdad? eso es amén. Todos somos parte activa de este programa. Quiero también saludar a nuestra hermana María Figueroa, a nuestra amiga Doña Gata, que está Está ahí conectada. conectada. Amén, me encanta. Al hermano Carlos Vega, Carmen Rivera. Muchas gracias por estar conectado con nosotros y gracias por ser parte de este programa cada viernes. Eso es amén. Así que la semana que viene vamos a estar trabajando una pregunta que se quedó más o menos sobre el tintero, Sí, porque una tuvimos, situación. ¿verdad?, una pequeña falla técnica la semana pasada, y era que estábamos hablando sobre el uso del velo Sí. en las mujeres, Ujú. y pues debido a que la pregunta parte se escuchó y parte no se Sí. escuchó, pues surgieron otras preguntas, ¿verdad?, con Gloria a relación Dios. al tema, y le invitamos a que no se pierda Amén. la transmisión de la semana que viene, porque vamos a retomar el tema del velo en la mujer, ¿verdad? La base bíblica, vamos a trabajar esa línea por ahí, así que vamos a trabajar eso y va a estar interesante. Y antes de despedirnos, queremos, ¿verdad?, aprovechar la coyuntura de, mire, si usted no asiste a ninguna iglesia, estamos en una temporada linda, maravillosa para buscar de Cristo. Podemos buscar todo el año, pero ya que Cristo es la Navidad, ¿verdad? Y Cristo nació en un pesebre, pues también Cristo quiere nacer en el corazón de cada individuo que le acepte. Y si usted no tiene un lugar donde reunirse, busque una de nuestras iglesias. Amén. Si usted está en el lado, ¿verdad?, de Isabela, el área oeste, Isabela, Aguadilla, Quebradilla, pues te invito personalmente a que vayas a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Bajuras de Isabela. Allí hay una comunidad de fe que adora, que bendice, que exalta el nombre del Señor. Los domingos tenemos nuestro servicio de adoración a las 4 de la tarde. Si usted es de los que, ¿verdad?, rompe noche, no puede levantarse temprano o le cuesta, ¿verdad?, soltar los muelles, pues sabes que a las 4 de la tarde es un horario cómodo para que usted Amén. pueda allegarse. Amén. Pero si usted está en el otro lado de nuestra preciosa isla, está en el Amén. área este, pues Dalván, ¿a dónde pueden Sí, ir? pueden ir a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional,
regional del pueblo de Aguas Buenas, amén. Y si no está cerca de Aguas Buenas, pues como dijo nuestro hermano Pastor Isaac, lo importante es servirle, lo importante es reunirnos, no dejar, ¿verdad?, esta práctica de reunirnos en su nombre, en el nombre de nuestro amado Señor, porque la iglesia está para fortalecer a la comunidad, ¿verdad? Está para fortalecernos a cada uno de nosotros y nosotros entonces así también ser de bendición a nuestros hermanos. Pero si está en el área de Aguas Buenas, bienvenidos a la iglesia del pueblo, donde nos encontramos con nuestro pastor reverendo Jorge López Natar. Allí serán todos muy bienvenidos. Amén. Así que, pues, le damos gracias al Señor por este espacio que hemos tenido, ¿verdad? Como todos los viernes. Y le invitamos a que el próximo viernes nos sintonice. Si usted conoce a alguien que por alguna razón no puede escucharnos por la mañana, este programa se retransmite a las 5 de la tarde, así que déjele saber, mira, a las 9 no lo puedes escuchar o ver, pero en el Facebook queda grabado, así que lo puede ver en cualquier momento, ¿verdad? Y a través también de la página de YouTube, en YouTube, la Triunfo 96.9, ahí también usted se puede conectar, ahí también está grabadito, y a través de la radio de Triunfo 96.9 a las 5 de la tarde. Así que ha sido un honor, ha sido un placer, un abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor sobre ustedes, así que gracias por sintonizar tu programa, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.